es que es una clase difícil, difícil de seguirlo a Lacan en qué nos quiere transmitir. Pero me parece que esencialmente esta clase y las que siguen, por lo menos hasta la quinta inclusive, lo que van a intentar Lacan es construir la idea del rasgo. Este, aquí ya comienza él a construir esa idea del rasgo. Y a decirles que me he sorprendido yo gratamente cuando uno empieza a hacer una lectura, después de muchos años, volver a un texto y darse cuenta la diferencia de lo que leyó uno antes y lo que lee uno ahora. Y lo increíble es que a lo mejor me vuelve a pasar, que vuelvo a leer el texto desde otro lugar y le vuelvo a dar un sentido o creo comprender cosas diferentes. La primera vez que lo leí, uno puede decir, con la idealización del sujeto supuesto al saber. Y me pareció que Lacan construía esta dimensión del sujeto supuesto al saber para darnos una base sólida para dar cuenta de lo que es la experiencia analítica. La vez pasada, Carlos hizo la presentación de la clase 2, dijo la frase sobre la transferencia, la sabe de memoria. ¿Cuál es? Todo el tiempo hay que ir en contra del... No, ir en contra no. ¿Cómo? Hay que poder... no sostenerse o no... Sí. Bueno, y en contra está el leía bien, ir en contra del sujeto supuesto al saber. Poder prescindir de él todo el tiempo. Prescindir, ahí está, la palabra era prescindir. O sea, todo el tiempo en la experiencia analítica, prescindir del sujeto supuesto al saber. Bueno, yo cuando lo leí por primera vez estaba convencido de que no se podía prescindir del sujeto supuesto al saber. Todo lo contrario, ¿no? Ahora, leyéndolo, desde digamos, de atrás, no, de adelante para atrás, me doy cuenta que sí, que Lacan avanzó a partir de eso, de que en la experiencia analítica se supone que el analista debe prescindir siempre del sujeto supuesto al saber. Bien, me parece que una de las formas que Lacan va a tomar en esta clase y lo va a desarrollar con distintas cuestiones es que, podríamos decir así, la transferencia se da porque somos sujetos del significante. En la primera frase, Lacan lo dice así, dice, los he conducido la última vez a ese significante que es necesario que sea de alguna manera el sujeto para que sea verdadero, que el sujeto es significante. Me parece que ahí es muy categórico Lacan en decir que el sujeto es sujeto del significante. Y más adelante va a decir, bueno, dice, se trata de esto, de la relación de esto con aquello con la cual tenemos que vernos en la identificación. Si establecemos una relación, debe tal vez comenzar a aparecer en nuestro espíritu
como una aurora, que eso no es inmediatamente colapsado, la identificación, no es simplemente ese uno, no es ese uno, ¿no? Separado, no ese uno, ese uno. En todo caso, tal como nosotros lo encarnamos, tal como lo encarnamos, no puede ser en rigor, ustedes ya ven el camino en donde lo conduzco, más que el instrumento de esta identificación. Y ustedes van a ver, si miramos de cerca, que esto no es simple. No cabe duda que no es simple. Es muy complejo. Y es así que a la mañana volvimos a leer entre los cuatro otra vez el texto para dilucidar algunas cosas que fueron más o menos quedando en claro. Pero me parece que el punto acá importante es que Lacan, para encontrar la subjetividad o el sujeto, que es el sujeto del psicoanálisis, tiene que hacer este camino, el camino de delimitar qué es el uno. Miller ha intentado hacerlo muchas veces, ¿no? Uno tiene casi un seminario entero, que es el signo del goce, que es un intento también de delimitar el uno, ¿no? Y Lacan va a tomar sus cambios, que es lo que vamos a tratar de ubicar con este texto, que es en su última enseñanza, donde ese uno no es el uno del otro, que está en el otro, sino es el uno solo de la lengua, por fuera del lenguaje. Yo le pedí a Guido que me escriba un esquema sencillo para poder ubicarnos en este texto. Un esquema sencillo del esquema óptico. Ustedes saben que este seminario está muy relacionado con el informe de Daniel Lagache. Y en el informe de Daniel Lagache, Lacan introduce, está puesto al revés, pero no importa. No importa, se entiende igual. Introduce el ragunario como ideal del yo. Lo que intentan estas clases que van a seguir es quitarle lo que tiene. Ah, mirá, qué bien, lo puso. Lo que tiene tenemos el ragunario estaría en el otro, que no está barrado ahí. Lacan lo pone como un otro completo. Y ese ragunario hace que el sujeto pueda encontrar una experiencia libidinal en cual de esa forma constituir la realidad. Si yo no sé si estoy mostrando algo, pero esa relación que Guido escribió con una flecha, la flecha la pondría al revés, para pensar la identificación, que es el sujeto, que Lacan se da cuenta que el sujeto en tanto lenguaje no puede tener un espacio libidinal ni construir una realidad libidinal sin un artefacto, un artificio mejor que artefacto, que es el otro con mayúsculas. Es vía el lenguaje que el sujeto puede encontrarse en ese rasgunario, que a partir de ese rasgunario, que está en el espacio del otro, construir una virtualidad corporal, un cuerpo imaginario, y situar en ese cuerpo imaginario lo que hay de liminal en la construcción de una realidad. ¿Sí? La realidad para el ser humano, que de humano hemos visto que tiene poco, por lo que estuvimos charlando antes, construye la realidad
a partir de poder encontrar en el otro ese uno que le permite, ¿no? Eh, eh, sostener una identificación. Con Carlos y con Gerardo y Guido recién hablamos que justamente la primera idea de Lacan, idea que va a sostener hasta el seminario 17, que el analista estaría justamente en el lugar de mover el espejo plano, o sea, ese lugar del otro, para que ese sujeto quede, se encuentre con el objeto A y se dé cuenta que solamente es eso, un objeto A. Así termina el informe de Daniel Lagallo. Les traigo esto solamente como repaso y guía para leer ciertas cosas que vamos a ver acá. Uno desde ya, si mirando eso, no lo habíamos pensado antes y lo pensamos leyendo este capítulo, que si hay un lugar donde se puede situar la transferencia, ¿sí? Sí. Un lugar donde se puede situar la transferencia es en ese espacio virtual, en ese lugar del otro. Por eso, para hacer mover el espejo, no podemos nunca contar con el sujeto supuesto al saber que nos sostiene siempre en una virtualidad, en un semblante o en semblantes que son defensas contra lo real. Ya hasta la metáfora que podríamos hacer de estos dos espacios, porque el espacio imposible del estadio del espejo es el espacio que se constituye entre el sujeto y el otro. A ese espacio, que es el espacio del espejo cóncavo, casualmente las leyes de la óptica dicen que ese espacio es real. Y justamente el espacio del otro, en el cual el hombre debe constituirse, y me parece que de ahí tiene que ver todo lo que vamos a ver, tiene que constituirse como sujeto, ese espacio lo sitúa en una virtualidad. La cuestión, por lo menos para mí, siempre fue que maravillarme de que exista ese otro que me permite la virtualidad. La transferencia, ¿no? Sin nunca pensar que en este seminario mismo Lacan va a trabajar la diferencia entre lo que es del lenguaje a lo que es de la palabra. Y ustedes van a ver todas las resonancias que esto tiene con la última enseñanza de Lacan. Voy a saltear algunas cosas. Después podés, Monsalito, siempre hace que hay todo el tiempo. Bien. Antes de entrar en el punto que me interesa sobremanera que trabajemos, lo primero que Lacan va a decir que justamente ese espacio virtual, que es el espacio del otro, es en el lugar donde se demanda la verdad verdadera, que no la hay, ¿no? Porque a ese otro le va a faltar siempre ese significante que pueda darle una identidad al sujeto. El sujeto, a lo largo de este seminario bien claro, pero viene desde antes, es falta en ser. Esa falta en ser tiene un nombre, por eso uno se entusiasmó tanto con el otro. Se entusiasmó tanto con el otro porque el sujeto, el otro, lo salva al sujeto del desarraigo instintivo. Tiene un punto que es cierto, que es que sin esa dimensión del otro, el hombre no podría acceder a su existencia en tanto, como decía Lacan,
somos monos enfermos. Somos enfermos desde el punto de vista instintual, pero es cierto que también ¿Son hay dos qué? ¿Son dos qué? Monos. ¿dos qué? No, bueno. No, somos monos. Somos monos enfermos. Uno. Monos, sí, Ah, chimpancé. Somos monos enfermos. Y parecería ser que la cura es el otro. Quizá la última enseñanza de Lacan es mostrar que el otro no es la cura justamente y que sí hay la posibilidad de otra cura eh, que veremos de qué se trata. Pero bien, esto nos permite entonces ubicar lo que Lacan dice, creo que casi en forma, bueno, no le diría irónica, pero sí demostrar que ahí está el prestigio del psicoanálisis. Todo el prestigio del psicoanálisis surge en que el psicoanálisis, en tanto otro del significante, ¿sí?, se le puede pedir la verdad verdadera. Y eso es lo que el analista no tiene que sostener, sino todo lo contrario. Voy a hacer un paso importante en este, en este capítulo para irme directamente a un punto que me parece que es el punto esencial. Ustedes saben que van a ver que Lacan va a intentar hacer una diferencia entre la palabra y el lenguaje. Y esa diferencia es capital en este momento de su enseñanza. Y por eso vamos a leer un pedacito ahora de algo que nos va a ser muy útil dentro de este seminario. Pero, ¿qué es lo que hace Lacan? Lacan se pregunta, uno puede decir, de lo siguiente: si un animal no es un mono enfermo, es un mono sano. ¿Y por qué un animal está sano? Un animal está sano porque para un animal lo que es, ¿no? No hay equívoco. El animal no se equivoca como nos equivocamos nosotros, ¿eh? Que a veces entramos en confusiones, no, a veces vamos a un análisis porque no sabemos verdaderamente quiénes somos, ni sabemos quién es nuestro analista. Pero ahí se juega una gran diferencia. Lacan va a hacer un planteo que yo les pido a todos ustedes que vayan después a leer en el seminario sobre Joyce, Joyce el síntoma, el escrito, que están los otros escritos, cuando Lacan va a definir al hombre, y lo va a decir l'homme, ¿no? Va a escribirlo fonéticamente, no a nivel de los fonemas, sino a nivel de los sonidos. L'homme, escrito así, suena lo mismo que hombre. Y va a decir que el hombre es un animal, pero fonético. Y acá Lacan va a desarrollar, ¿sí?, lo que eh, el lenguaje supera a lo fonético de nuestra existencia. Lo interesante es que si uno lo lee desde la última enseñanza hasta aquí, uno pone el acento en que la falta de identidad es, es solucionada por el lenguaje, ¿no?, vía la identificación. Pero la palabra sigue sosteniendo algo del orden de la identidad. Y ahí es cierto, podemos nosotros ver la diferencia que hay entre
la concepción del psicoanálisis desde el lenguaje como elucubración de saber sobre la Lange. Y en la Lange estamos más cerca de nuestra animalidad que en relación al lenguaje. Acá en animalidad no es un término peyorativo, todo lo contrario. Lo peyorativo empieza a ser aquello que se inscribe en ese espacio virtual que yo les mostraba y que depende del rasgunario que se va a conectar con otro significante para crear la subjetividad. Está lleno de consecuencias esto que después iremos desarrollando a medida que avancemos en el texto. Pero aquí él trae su perra, Justin. Y para demostrar y mostrar que los animales no están en el lenguaje, pero sí tienen palabra. ¿Lees esa frase que dijimos? ¿La marcaste vos? Sí. Leo el párrafo. Sí. Ante mí, No, estás anclado, no me quedo, perdón. ante mí, en el entorno del Midseiden, donde me sostengo como Dasein, tengo una perra que he llamado Justine en homenaje a Sade. Sin que créanlo bien, ejerza sobre ella ningún maltrato orientado. Mi perra, a mi juicio y sin ambigüedad, habla. Mi perra tiene la palabra sin duda alguna. Esto es importante, pues no quiere decir que tenga totalmente el lenguaje. La medida en la cual tiene la palabra, sin tener la relación humana del lenguaje, es una cuestión desde donde vale la pena encarar el problema de lo preverbal. Un segundo antes. Lacan empieza a discutir el lenguaje preverbal. Y para mostrar que a nivel de la palabra, el lenguaje es preverbal. ¿Qué es lo que hace a mi perra cuando habla, a mi juicio? Que la palabra es preverbal, perdón, no el lenguaje. Digo que habla. ¿Por qué? No habla todo el tiempo. Habla, contrariamente a muchos humanos, solo en los momentos en que tiene necesidad de hablar. Es una ironía, ¿no? No con muchos humanos que hablan al pedo, ¿no? Todo el tiempo. Parlotean, como decía él. Tiene necesidad de hablar en esos momentos de intensidad emocional y de relaciones al otro, a mí mismo y a algunas otras personas. La cosa se manifiesta con una especie de pequeños gemidos guturales. No se limita a eso. La cosa es particularmente llamativa y patética por manifestarse en un cuasi humano que hace que hoy tenga la idea de hablarles de esto. Es una perra boxer y ustedes verán sobre esas fases cuasi humanas, bastante neandertalienses, al fin de cuentas, aparecer un cierto estremecimiento del labio, especialmente el superior, bajo ese morro para un humano un poco erguido, pero en realidad hay tipos así. Tuvo una portera que se le parecía enormemente y ese estremecimiento labial, cuando le ocurría de comunicar a la portera conmigo en tales clímax intencionales, no era sensiblemente diferente. El efecto de soplo sobre las mejillas del animal no evoca menos sensiblemente todo un conjunto de mecanismos del tipo propiamente fonatorio, que, por ejemplo, se prestarían perfectamente a las experiencias célebres de Fred Rousselot, fundador de la fonética. Ustedes saben que ellas son fundamentales y consisten esencialmente en hacer habitar las diversas cavidades en las cuales se producen las vibraciones fonatorias por pequeños tambores, perillas, instrumentos vibrátiles que permiten controlar en qué niveles y en qué tiempos vienen a superponerse los diversos elementos que constituyen la emisión de una sílaba, y más precisamente eso que llamamos el fonema, puesto que estos trabajos fonéticos son los antecedentes naturales de lo que ha sido a continuación definido como fonemática. Hasta ahí, ¿no? Hay un poco más. Bueno, sí. Mi perra tiene la palabra, y es incontestable, indiscutible, no solo por las modulaciones que resultan de esos esfuerzos propiamente articulados, desmontables, inscribibles sin loco, sino también por las correlaciones del tiempo en que ese fonema se produce. A saber, la cohabitación en un cuarto donde la experiencia dice al animal que el grupo humano,
reunido en torno a la mesa debe permanecer mucho tiempo, que ciertos relieves de lo que sucede en ese momento allí, a saber, los ágapes, deben volverle. No hay que creer que todo esté centrado en la necesidad. Hay una cierta relación, sin duda, con ese elemento de consumo, pero el elemento de comunión está presente por el hecho de que consume con los otros. Hacemos un punto ahí y tomamos. Bueno, lo primero que queda bien claro con esto que acaba de leer Guido es que los animales, por lo menos la perra de Lacan, y Lacan dice no es una exclusividad de su perra, tal es así que la portera de la casa de Lacan tenía la misma fase y hacía los mismos movimientos cuando se trataba de algo que ponía en juego no la necesidad, sino algo que podríamos llamar quizás pulsional, ¿no? Porque Lacan lo aclara que la perra hacía esos gestos, tomaba la palabra cuando quería participar de la mesa, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque el alimento que podía recibir de todos los que estaban comiendo ahí no era porque la perra tenía hambre, sino para compartir aquello que se comía ahí. No sé si ustedes tuvieron perro alguna vez, pero es muy, pasaba a mí con mi perra. ¿Te acordás de Mirko? Que terminaba de comer la perra y venía y quería, la mayor satisfacción era comer lo que comíamos nosotros. Uno le dice, ya comiste tu comida, Sí. ¿y ahora qué querés? ¿No? Y lo que quiere es participar Claro, de la cosa colectiva. claro. Ahora, bien, Hay una frase más. sí. La pregunta es, ¿qué es lo que distingue este uso, en suma, muy suficientemente logrado, por los resultados que se trata de obtener en mi perra, de la palabra, de una palabra humana? No les estoy dando palabras que pretendan cubrir todos los resultados de la cuestión. No hay más que respuestas orientadas a lo que para nosotros debe ser todo lo que se trata de localizar, a saber, la relación a la identificación. Y responde, lo que distinga a este animal parlante de lo que sucede por el hecho de que el hombre habla es esto. Ella no me toma nunca por otro. Bien, ese punto, volví a leer esa frase. Lo que distingue... Anótelo, subrayo. Lo que distingue a este animal parlante de lo que sucede por el hecho de que el hombre habla es esto. Ella no me toma nunca por un otro. Bien, este es el punto central de lo que está diciendo Lacan. ¿Qué quiere decir que no me toma por otro? Que para la perra yo soy lo que soy. Para la perra, con su palabra, ¿sí? Lo que tiene no es una identificación, sino una identidad. El perro, como todos los animales, no se confunden, no toman nada por otro, sino sabe que Lacan es Lacan, que su dueño es su dueño, ¿sí? Que su alfa es su alfa. Y no hay lugar ahí a ninguna duda. No podría dudar como Descartes, un perro. Si hay duda es porque hay lenguaje. Si hay palabra tomada en este sentido que Lacan le está dando a la palabra, lo que hay es identidad. Este punto es sumamente importante, porque entonces Lacan va a introducir que lo primero que hace un hombre es que pueda confundirse en relación a quién es el otro.
y introduce en eso esta dimensión de que no hay, no hay identidad, aquel que habla, no que habla con el lenguaje, vamos a decir, no con la palabra, sino con el lenguaje. El que habla con la palabra está en una dimensión que es la dimensión del malentendido. No hay posibilidad de entenderse justamente por esto, porque cada cosa es tomada como otra. Más adelante, Lacan nos daba un ejemplo, el folclore celta creo que es, donde sitúa, nos cuenta la historia de un labrador que se le encuentra un ratoncito que va y va hacia los instrumentos de labranza que eran de su amo. Y lo que piensa es que ahí está su amo, porque en el ratoncito es el que va a ver lo que era propio de su amo. Lacan retoma esto para mostrar, y va a decir que no tiene nada de primitivo esto, como se presenta a pensar un lenguaje preverbal, primitivo, bueno, da una serie de referencias a eso, en que para este hombre, ¿no? Lo que es. O sea, el ratoncito está identificado como su dueño. ¿Sí? No hay duda de eso. Quizá, podemos charlarlo un poco, si el hombre con inconsciente, obviamente, que es el hombre de nuestra experiencia, se convierte en sujeto a partir de donde empieza la duda del mundo que le circunda. Inclusive la duda de quién es el mismo. Uno podría decir que antes de Descartes, cual hace referencia a Lacan aquí, que antes de Descartes el mundo no nos hacía enigma, el mundo nos aparecía como idéntico a sí mismo. No necesitábamos recurrir a un Dios bueno para garantizarnos la identidad de las cosas, como le sucede a Descartes, por partir de la duda de el Dios como creador. Si el Dios es creador del mundo, el mundo es el mundo de nuestra observación, nada más. Yo creo que ese es un punto muy importante, porque para Lacan el mundo que se nos presenta no es el punto Guayer, ¿no? Sino es un punto construido, un mundo construido a partir del sujeto, o sea, a partir del lenguaje. En tanto el sujeto es significante. Lo que le va a llevar hacia las últimas páginas, que son quizás las más difíciles y más cerradas, a pensar que en la lógica comienza con Aristóteles, pero el principio de identidad solamente es cuestionado a partir de Descartes. Y que el cuestionamiento del principio de identidad es lo que le permite entonces a Lacan decir que no hay identidad. Así como Freud decía, no hay principio de la no contradicción, lo que desarma el aparato lógico, para Lacan no hay identidad. Esto se contrapone en este punto con la última enseñanza de Lacan, donde sí hay identidad. La identificación
es la cristalización de una identidad, dice en el 24. Nos dice, no hay identidad. Pero ya hubo este cambio, que el hombre dejó de ser sujeto del significante para ser perteneciente a la fonética. Aquí hay un punto que nos salteamos, que es sumamente importante, por lo menos tal cual lo presenta Lacan. Él va a decir, bueno, entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? A nivel fonético, pareciera que no hay diferencia, sin embargo, hay una diferencia esencial. Y esa diferencia esencial, que ¿lo lees eso? Si lo tenés marcado. La diferencia esencial es que lo de las oclusivas, que ningún animal, haciendo uso de los sonidos, su perra, no puede usar lo que sería fonéticamente lo que se llama las oclusivas. Un animal no puede decir P, y no puede decir M tampoco. ¿No? Por eso, porque también, ¿qué significa oclusivas? Hay que tener que cerrar la boca para que el aire salga como una explosión. O sea, hay un momento de silencio, que es el de la inspiración, es la P, y ahí me sale la P. Lacan hace ahí una cuestión que van a leer ustedes, que es decir, no es casual entonces que papá y mamá sean en casi todas las lenguas las dos letras que dan comienzo al lugar de los progenitores, papá y mamá. Este es el punto que encuentra Lacan de diferencia con los animales, ¿no? Si yo voy a ser un exagerado, podría decir que es esas oclusiones que uno las siente, se dice pa, ¿no? Ca, ¿no? Hace como una vibración, hay algo que vibra ahí, y que quizá eso que nos diferencia con los animales y que por eso somos seres hablantes, porque esa oclusión es lo que hace, retumba en nuestro cuerpo, ¿no? Es la pulsión, es el eco en el cuerpo de que hay que decir. Si no hubiésemos tenido las oclusivas, y esto es una locura mía, quizás no sea así, no podríamos hablar del goce. De cualquier forma, hablamos del goce porque hay síntomas, si no, no podríamos tampoco hablar del goce. Pero sí que la definición de pulsión en Lacan tiene que ver con el eco en el cuerpo, es porque hay algo del orden de lo fonético y no del fonema, que es lo que produce ese efecto gozoso, que es el efecto pulsional. Y por lo tanto también para eso se necesita un cuerpo vivo, ¿no? Y es el otro punto importante quizá en esto, que entrados en el significante, el cuerpo ya no es un cuerpo vivo, sino el cuerpo situado en el lugar del otro es el cuerpo imaginario. O sea que la perla boxer no puede ocluir. Está muy bien planteado porque el boxer lo que presenta es la boca, ¿no? La boca y los ojos están como abiertos. Sí, ¿no? sí. O sea que no podría decir pa. No puede ser para ningún animal, puede Sí, claro. usar las oclusivas, ¿no? Para ladrar, aullar o lo que sea, no puede usar la oclusión. Ahora, me parece que el tema que se introduce así, que el perro sabe
que el amo es uno, pero es uno en su totalidad, no es un uno dividido, no hay división del sujeto, ¿no? Para el perro. Para el perro, el uno es uno. También Lacan hace, que yo lo dejé de lado, pero es importante tomarlo, que retoma el lenguaje de los niños. En el lenguaje de los niños tienen las oclusivas, pero utilizan este uso de la palabra como sonido en una forma diferente que como lo usa el otro. Y hay también esto de cómo nosotros nos dirigimos a los chicos, pensando que nuestro lenguaje es superior al de ellos, cosa que sería interesante pensar por qué Lacan dice que pensamos que nuestro lenguaje es superior a este uso de la palabra como habla de los niños. Le diste una respuesta. ¿Qué Lo dice igual como... Cuando dice Resman, Ah, sí, la madre lo introduce en la gramática, claro. diciendo eso está mal. Igual lo dice, si bien se lo apropia en esto de que dice, le crispa los nervios a escuchar a la gente hablar así. Dice que lo que tiene un papel que va más allá de las manifestaciones connotadas en la dimensión ingenua, la ingenuidad consistente, para el caso, en el sentimiento de superioridad del adulto. Claro. O sea... Pero ese cuando el adulto trata de imitar el lenguaje de los chicos, sí, es porque se coloca en ese lugar de superioridad, con lo cual muestra que no hay ningún superioridad. Es una ingenuidad, es una creencia. Es una creencia, ¿no? Que el chico pobrecito no sabe hablar. ¿No? Diríamos, y el chiquito sabe hablar. Claro, diríamos que el adulto en base toma el lenguaje en la función de la significación, del significado, de la creación de sentido, ¿no? Y el chiquito está más en lo fonético, en lo fonemático. ¿No? Y ahora casi así puede decir que Miller y todos nosotros, ¿no? Pensamos que uno nace en un baño de lenguaje y ese baño de lenguaje es el otro con mayúscula. El otro preexiste al sujeto, pero el otro no preexiste al habla, ya que el niño habla sin el otro. Es lo que vos volverlo a repetir. Trajiste con el ejemplo de Leriz. Sí, que es interesante el ejemplo de Leriz, porque él se le cae un soldadito que no se le rompe y la alegría que le produce eso, él empieza a decir lismente, Resman, 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 la madre lo corrige, dice, no se dice así, se dice felizmente. ¿No? Y él dice, ahí empezaron todas mis desgracias. ¿No? Es la introducción en el otro, por llamarlo así. Pero también se puede pensar con el Fordá, que me llamaba la atención porque Miller en una de las últimas conferencias retoma el Fordá, pero lo retoma no como dos significantes, sino a nivel de un solo, de la palabra, podemos decir. Estoy pensando ahora que toma el Fordá a nivel de la palabra, del ¿no? Y que... Porque el Fordá se lo pone Freud. El Fordá es ya el trabajo del otro sobre la palabra. Claro, sobre la palabra. Sobre el sonido. Sobre palabra, sí, está muy bien. Claro, es así. Interesante, ¿no? Es muy interesante. Y donde introduce la ausencia. Claro, y donde la el sentido, la falta de la madre, se fue a la guerra, etcétera, pero es la lectura del otro sobre el que podría ser una palabra de goce, el nieto. De hecho, era una palabra de goce, porque cuando tiraba el carrete y traía de vuelta, en ese juego, él encontraba el goce que lo sorprendía, ¿sí? Y era un momento de júbilo. Jugar a la ausencia-presencia era un momento de
de júbilo, de goce. Ya, forta son dos significantes y dice Lacan, ese es el otro, ¿no? O sea, dos Claro. significantes es el otro. Es la introducción para Lacan en esta altura de cómo nos introducimos en el lenguaje. En cambio, al final de su enseñanza, esa O es de goce. Y esta es la diferencia, creo que enorme, que al final de esta clase, el planteo de Lacan es cómo accedemos a la significación. Él está pensando, y por eso trae una cita que la podemos leer, la de Saussure, en la última clase de reunión, trae una cita de Saussure. Lee la cita y lo que él comenta, porque me parece que hay cuestiones. Una es esta cuestión que ponemos de cómo se va constituyendo ese espacio del otro, y otra es el goce que hay en la palabra, pero sin sentido. En cambio, él acá busca la significación. La significación que no hay, ¿no? Porque no hay significación del sujeto. Sí, sí. Cita de Saussure. Aplicando la unidad el principio de diferenciación, puede formularse así. Los caracteres de la unidad se confunden con la unidad misma. En la lengua, como en todo sistema semiológico, esto merecerá ser discutido, lo que caracteriza un signo, he aquí todo lo que lo distingue. Es la diferencia lo que constituye el carácter como confiere el valor de la unidad. Dicho de otra manera, ya cierro la cita de acá. Dicho de otra manera, a diferencia del signo, y ustedes lo verán conformarse por poco que lean ese capítulo, lo que distingue al significante es solo ser lo que otros no son. Lo que en el significante implica que está en función de la unidad es justamente no ser sino diferencia. Es en tanto pura diferencia que la unidad, en su función significante, se estructura, se constituye. Esto no es un rasgo único. De algún modo constituye una abstracción unilateral que concierne la relación, por ejemplo, sincrónica del significante. Lo verán la próxima vez, nada es pensable propiamente sin partir de esto que formulo. El uno como tal es el otro, con mayúscula. Es a partir de esto, de esta estructura básica del uno como diferencia, que podemos ver aparecer este origen, de donde se puede ver el significante constituirse. Si puedo decir, es en el otro que la A de la es A. La gran A, como se dice, la gran palabra es soltada. Del proceso de este lenguaje del significante, de aquí solamente puede partir una exploración que sea profunda y radical de eso, como en lo que se constituye la identificación. La identificación no tiene nada que ver con la unificación. Es solo al distinguirla que se le puede otorgar no solo su acento esencial, sino sus funciones y sus verdades, y sus variedades. Y ahí termina esta clase. Bueno, lo que pone el signo en la crítica es porque leyendo a Saussure uno se puede dar cuenta que tres relaciones diferentes, ¿no? Una es entre signos, otra es entre significados y otra es entre significantes. Saussure va a decir que la menos importante es la del significante, que es la que le interesa justamente a Lacan, porque pone el significante en causa en relación a la significación. Pero lo que la crítica, que no es crítica, sino que Lacan lo que busca ahora, que va a ser las dos primeras y próximas clases, es qué es esa unidad significante. El significante es una unidad muy particular, porque es una unidad en tanto una diferencia, ¿no? Si es pura diferencia, ¿cómo pensar la unidad? ¿Cómo pensar el uno en relación a una diferencia? ¿Eh? Y es cierto, todo va a girar en la identificación al ragunario de Freud.
pero al cual él le va a sacar la parte del ideal, y va a dejar solamente este lugar de esta unidad extraña, que no es unidad, que es el significante uno, ¿no? Ahí hay todo un camino que Lacan va a recorrer, que no es quedarse del significante uno, sino seguir avanzando a encontrar el otro significante, que es el significante del saber. Única forma de poder constituirse el sujeto cartesiano, porque el sujeto cartesiano es una pregunta sobre qué puedo saber, que es una de las preguntas kantianas, ¿no? ¿Qué puedo llegar a conocer? ¿Qué puedo llegar a saber? Pero bueno, me parece que el otro punto que está en juego acá, que hay un debate donde hay un cambio importante en relación a la instancia de la letra. Mientras en la instancia de la letra, el lugar del sujeto era un lugar sincrónico, que era el lugar de la metáfora, aquí va a empezar a desarrollar no una sincronía, sino una diacronía. En tanto, va a tener que pensar que ese sujeto que le está buscando, sujeto de la identificación, no se constituye como identificación, sino es a partir de una relación con otro significante. Por eso va a decir que un significante representa un sujeto para otro significante. Y estamos en el punto mismo de esa construcción. Uno podría decir que lo que aquí diferencia una primera enseñanza a una segunda enseñanza de Lacan es poner el acento en que la experiencia analítica es una experiencia de palabra, de voz. En cambio, esta enseñanza está sostenida en la virtualidad que construye el otro, en los semblantes, es una defensa contra lo real. Y es por eso que él va a sostener, como observamos antes, que no hay que utilizar, no hay que el sujeto supuesto al saber. Les adelanto algo en este sentido, que vamos a tener que transitar, que Lacan, Miller, creo que en el seminario de la Ultísima Enseñanza de Lacan, dice que no hay otro inconsciente para Freud ni para Lacan, hasta llegar al inconsciente real, que el sujeto supuesto al saber. Y lo que hoy nos recalcaba Carlos en relación al sujeto supuesto al saber, como que no hay que Prescindir. que hay que prescindir de él, es muy llamativo que no bien Lacan escribe la fórmula del sujeto supuesto al saber, es lo máximo, podemos decir, de la ciencia, y de ella va a deducir su caída y el fin del análisis como atravesamiento del fantasma. Inmediatamente después en Roma da 3 conferencias y una de ellas se tradujo, yo creo que se tradujo porque yo también lo voy a hacer traducido así, siguiendo como había sostenido mi enseñanza, en la cual no prescindía del sujeto supuesto al saber. Y Miller lo acentúa esto, que el texto que se tradujo en castellano como la equivocación del sujeto supuesto al saber, que en francés se escribe, el título es La méprise de l'instruction savoir, méprise no es equívoco, es engaño. El engaño del sujeto supuesto al saber. O sea, que ya ahí, mucho antes de su ultimísima enseñanza, Lacan, cuando descubre que no hay análisis, no hay fin de análisis sin la caída del sujeto supuesto al saber, ¿sí? Se da cuenta que en realidad el sujeto supuesto al saber ha sido el engaño que el psicoanalista no ha
caído en el engaño, pero sí no esclarecido al paciente, diciéndole, mirá, vos me creés que yo sé, no sé un carajo. Yo creo que si decimos eso, nos vamos a quedar sin pacientes. Por ahí Lacan hace eh, ese chiste, ¿no? Que ahí está nuestro prestigio. Para, a ver, estaba pensando recién un ejemplo que se tomó del Forlán, ¿no? En verdad, en el Forlán, el nietito de Freud hace ¿no? Sí, Esto, y juega con el carretero. sí, Diríamos, el supuesto saber de Freud hace que transforme ese O en dos significantes, la madre que se va y la madre que vuelve. O sea, ahí estaría la introducción del sujeto supuesto saber, diríamos como par significante, a partir de un engaño, a que el carretel es la madre, como el partir- ratoncito es claro, ese. claro, claro. Entonces, diríamos, ese engaño que se da básicamente a través del carretel, porque lo de ese O lo vincula con el carretel y ese carretel que es la madre va y viene, ¿no? Este, la función del sujeto supuesto saber ahí es como escindir esa O, escindirla en presencia de ausencia. Sí, más que descindirla en presencia de ausencia, y entonces ahí sale algo muy importante que tenemos que ver, que surge un objeto. El carretel es un objeto, donde el deseo, ¿no? Para Freud queda enganchado, y para Lacan también, en ese proceso de civilización del carretel. Por lo tanto, yo me voy a pasar la búsqueda toda mi vida de buscar un carretel que sea mi madre. Nunca lo voy a encontrar, porque un carretel no es una madre. Claro. ¿No? Sí, ahí. Sí, No, no, o sea, incluso Ficciones. lo que hace Freud en realidad es introducir la ausencia. claro, Particularmente. Sí, Porque lo único que hay para el nieto, lo que el sí, nieto. sí, bien. es la presencia del carretero. Sí. Pero no hay ausencia ahí. Bueno, sin embargo, cuando el carretel se va a hacer, y después, cuando aparece con satisfacción. Sí, pero precisamente no es que. Me parece a mí que si el lobo es el orden de la palabra, Claro, ese carretel No es equívoco. no es equívoco, no hay significante ahí, No, porque no hay marca de ausencia. no, No es ni el pa ni el ma. no. Es como le lee Que la precisamente claro, lo que claro. plantea acá es que el pa y el ma lo que introduce es la ausencia del sonido, el silencio. sí. En definitiva, es la ausencia de un fonema, Y la oclusión es lo único que hace ausencia de un fonema. para que se presente otro, en Se todo caso, ya presente sea otro. el ma o el pa. Sí, Me parece que entonces, digamos, es unidad, digamos, es el conectar las dos presencias del carretero, que dice Freud, al fin y al cabo. claro, Poner esos dos SU. Está bien, sea que se esté yendo, que se esté acercando. Pero es el Claro. carretero. sí, sí. Ya, Claro. ¿cómo sería eso con el idioma japonés que nos explicas? No, eso era Explicado. simplemente para entender esto de la oclusión. Sí, Que en realidad tanto la P, la K y la B, puntualmente en realidad si somos estrictos la B larga, sí. para nosotros, los tres consisten en el mismo sonido cultural. En japonés. No, en castellano también, Sí. bueno, en realidad es el mismo sonido, Ah, sí, es el sí. mismo fonema. Pero el tema es la intensidad, si se cierran los labios, si simplemente se friccionan, o si acaso es que sale desde la garganta, o sea, la K que sale de la garganta, la BA que sale de los labios, la PA que sale desde adentro.
nada, son tres sonidos, pero que en realidad se pronuncian de manera distinta, por decirlo de alguna forma. Son Pero que tres los cortes. son tres cortes de hacer. Pero que los tres dependen de un silencio para manifestarse. Sí, Sí. Dependen que haya un corte en el medio para poder sonar. claro. Con el carretel, si vos lo podés leer como un principio de la simbolización de la presencia y ausencia, Claro. y sostenés dos significantes. Pero si lo lees del lugar del goce, decís, no es una diferencia significante, No, sino son sonidos que producen satisfacción en Claro. ese cuerpo. Por eso trae el canto, también me parece. Claro, Donde no es que hay un silencio, sino que es precisamente el sonido que aparece en la vibración del cuerpo. claro. Ahora, la caída del carretel, ¿no? Que Freud interpreta como el abismo de la ausencia. Sí, O sea, se crea, él está creando con la palabra un abismo en la desaparición del carretel, como si el niño no estuviese jugando con el carretel, sino estuviese jugando con la madre que va y viene, ¿no? exacto, exacto. Y ahí, porque Freud Ahí está en hay el un lenguaje, saber. es como la madre de Leris. No solo jugando, sino que le estaría llamando. Es decir, Claro. pone la ausencia. La pone Es en la el ausencia para llamar. Claro. No, y no se da cuenta de que en realidad la felicidad es cuando la madre no está. Pensaba algo que leíamos en la clase, que el otro es el inicio de todas las ficciones. Y Freud lo muestra bien con el Fordá, porque todas las ficciones de que es la madre, de que se fue, el padre que no volvió de la guerra, etcétera, es lo que introduce Freud a partir del lenguaje y las interpretaciones que el nietito estaba gozando simplemente Claro. de lo. Y el otro es el inicio de todas las ficciones. El sujeto y su punto de vista. Che, tenemos unos minutos. No quieren hacer, porque es difícil esto para todos, ¿eh? Si no quieren interrogarnos algo o interrogarse ustedes y decirnos con qué se interrogaron. ¿Hay alguna? Vos, Beatriz, que dijiste que sí, que es difícil, ¿qué te parece? Desmuteate. Sí, obvio que es difícil esto de la diferencia entre la palabra y el lenguaje, y también algo que me dio vueltas cuando hablabas sobre que, bueno, cuando la palabra hay identidad y en el lenguaje obviamente no la hay, y dijiste que después en la última enseñanza Lacan decía que sí hay identidad. Eso me resonó como, ¿cómo es eso? ¿No? Eso también no terminé Para, como para el de perro de entenderlo. Lacan es ¿Cómo? Lacan. Ujú. Para el perro de Lacan es Lacan. A nivel Sí, del goce, como el goce propio, el goce del cuerpo, es identitario. ¿Se acuerdan que leímos la conferencia de Río de Janeiro? Que Lacan pasa de lo ontológico a lo óntico. Sí, Es ese paso. sí. En lo ontológico, la ontología de Lacan es la falta de ser. Y lo óntico es la identidad. El ente se llama ente porque es idéntico a sí mismo. Eso quiere decir ente. Entonces, y la definición de Lacan, no es mía esa, del seminario 24, dice, la identificación Es lo que es la cristalización de una identidad. Por lo tanto, sin desglosar demasiado esa frase, quiere decir que hay identidad, ujú. ¿no? Pero esa identidad no está en el significante, ¿no? Si está en el goce.
lo que se cristaliza lo que se cristaliza en una identidad. Lo que se cristaliza es el significante sobre esa identidad. Sí, Sería, no porque sé dice, meterme en esta la frase, identificación es lo que se cristaliza en una identidad. en una identidad. Sí. Me queda más claro con esto de la identidad de goce, como que bueno, hay identidad Ahí de goce. sí, mira, yo lo diría en Descartes. Cuando Descartes trata de pensar que el cogito se da en un cuerpo, que no podría cogitar si no tengo un cuerpo, le aparece lo siguiente, que el cuerpo es el único lugar de que no pasa por el genio maligno, o sea, por la duda. No puedo dudar que tengo un cuerpo. ¿No? Inclusive utiliza, no sé si la bala o una cuchillada, que siento ahora tengo un cuerpo que me duele, que siento algo ahí, ¿no? Y ahí no dudo de que eso es lo que es. No para saber que tengo un cuerpo en Descartes mismo, y eso es lo que se apoya Miller para decir que el cuerpo es real, lo que se apoya es que lo único que no entra en el genio maligno es el cuerpo. O sea, para la noción de cuerpo no necesito la garantía de Dios. El cuerpo no entra en una lógica. No entra en una lógica. Claro. Por lo tanto, es lo que dice Lacan, tengo un cuerpo. No hay ninguna duda de que tengo un cuerpo. ¿No? Esta es la diferencia con el significante. Cuando introduzco en el significante, ya no sé si tengo un cuerpo o mi cuerpo es el cuerpo del otro. Es un cuerpo real. ¿Cómo? Un cuerpo real estamos hablando, ¿no? O sea, un cuerpo real es un cuerpo que no me permite la identificación, sino me da una identidad. ¿No? Soy un cuerpo, tengo un cuerpo. Pero Tengo un entonces, cuerpo, sí. ¿cómo era la fórmula que decían que la identificación, no, Es lo la que se identidad cristaliza en se una cristaliza en la identificación? No, en la identidad. Al revés. La tiene que identidad. haber, Ah, ahora sí, tiene que sí, haber sí, está entidad. bien. Yo Sí, la sí. había tomado al revés y decía, no puede ser, porque no entiendo. Claro, sí, sí, No, está. la frase de Lacan, léela ahí en el 24, Sí, la primera clase. O sea, que tiene que haber identidad para que algo se cristalice. O sea, está lo óntico, ¿no? Lo óntico, lo que es lo corporal, ¿no? Y sobre eso corporal se cristaliza algo que tiene que ver con la identificación, o sea, con el significante. perfecto. Sí, pues yo lo había entendido como al revés, por eso no No, preguntaba. claro. Ok. Ese esquema lo usaste para explicarnos justo. Es la misma. Ah, Que si, Para que te dan claro. por lo menos mi manera de pensar esto de que la identidad es la cristalización de la identificación. Quiero decir ¿Podés, que A ver, podés repetí, Guido, demoledar? que no se escuchó. espera, que quiero decir que efectivamente, si hay identidad, es decir, que esto es igual a sí mismo, vuelve sobre sí. Entonces, cualquier relación que pongamos nosotros, donde yo soy, siempre remite a esto, en definitiva. a lo óntico sería. Sí, aquello que siempre se repite igual. Ese 2 acá es en todo caso, porque se piensa que están en relación, que se pasa de uno a otro, que uno está diciendo lo mismo quizás. Pero sin embargo esto es, Y onívoco. no hay esa relación en realidad, es siempre un S1, que se repite siempre igual, en cada uno de estos instantes. Sí.
digamos, la identificación sería poder hacer esto. Es decir, unificar esa función unificante, de unidad del significante, donde decir, esto es uno, cuando en realidad lo que estamos diciendo es que siempre lo mismo. Es decir, es introducir un tiempo acá, una temporalidad, ponerlos en relación. Y en la mismidad no hay temporalidad. No, exacto, lo que se da es el instante mismo, siempre. Es decir, es la diferencia entre decir una palabra y hablar del lenguaje. O si quieren, acá en todo caso, en este nivel, es el lugar del cuerpo, como decíamos en Descartes. ¿Por qué? Porque El cuerpo suponiendo que yo vengo hablando, qué sé yo, pensando, en el cogitar de las meditaciones, de repente un mosquito me pica el brazo. Y lo siento, efectivamente. Eso corta todo pensamiento que venía divagando. Y me trae a un aquí y ahora. Ese aquí y ahora es el cuerpo, es una sensación de que estoy ahí, por decirlo de alguna forma, de que soy esa picadura, que hay una picadura en todo caso. Pero esto lo que hace es no entrar dentro de la cadena significante de la lógica esa. ¿Por qué? Porque lo que hace es cortarla, la interrumpe de alguna forma. Yo puedo retomar y seguir, en todo caso, si quiero. Pero este lugar de la picadora, de la picadura, de agarrarme el dedo con la puerta, lo que fuese, es lo que es, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ponerlo? ¿No? Sí, es lo que es lo óptimo, ¿no? Sí. Sí, es este lugar donde no puedo dudar que estoy dudando, en definitiva. Es la sensación de que dudo, de alguna forma. Y en todo caso, después le sigo dando contenido a eso. Si lo haces relato. Exactamente, lo articulo dentro de un discurso. Claro, haces un relato de todo lo que sucedió. Vuelvo a decir, en todo caso, yo estoy diciendo todo esto. Lo introduzco por la ventana de repente donde hay una sensación de una picadura, de hay un cuerpo. Pero acá no hay ningún sujeto. Cuando vos le decís... Es un punto ciego. Cuando vos le decís en la picazón, es porque no trajiste off. Ya lo estás metiendo, dice picarse. Si querés, ahí me encanta hacer. Si tenés este es el O, cada uno lo sabe de forma. Claro. Sea que aparezca que lo trae o que lo lleve. Y este es Freud diciendo qué es lo que está pasando. Claro, no trajiste el off. Cuando en realidad lo que está pasando es el carretel. Disculpe la letra. Siempre es el carretel. Yo dije que es el mismo esquema que utilizaste para explicarnos, porque nos dio una clase sobre Husserl varias veces. Es el cuerpo de Husserl. Es el cuerpo de Husserl. Donde en realidad habría que hablar de carne y no de cuerpo. Carne viva, ¿no? Como hace Husserl. Digamos, acá estaría en todo caso donde se mueve la perra de la carne, de alguna forma. Y acá es donde está el que piensa que la perra lo va a morder y lo va a lastimar. O que quiere la comida porque no se satisfizo con la de ella. O sea, mira, quiere seguir comiendo porque... Es el ir a la mesa. Claro. Ir a la mesa y está pensar que, bueno, que hay una necesidad detrás de eso. Así que bueno. Hablando de eso, Es cierto. Bueno, son 1:10 y Guido dijo, no se queda con hambre, tenemos hambre. ¿Qué les parece si vamos a almorzar? Bueno, escúchenme, el lunes que viene es feriado, Sí. así que nos salteamos al otro lunes. Les mando un beso fuerte, chao. Chao, Bueno, saludos. chao, gracias. Gracias. Hasta lunes, suerte, chao. Chao, buenas tardes.
Chao, chao. Chao.